Vamos a irnos a Gálatas capítulo 3, versículos... Gálatas, Efesios, está antes de Efesios. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 10. ¿Está conmigo, hermano? ¿Tiene esa porción de la escritura? Amén. Ok, dice la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles de antemano, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? Maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vamos a orar y vamos luego a continuar con el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Oh Dios, cuán grande es tu bondad y cuán grande es tu amor. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia, Señor, y cuán grande es la vida que solamente tú puedes darnos, oh Señor. Padre, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por mis iniquidades. Y quiero suplicarte en esta mañana, Señor, que sea solo tu voz, tu palabra, tu palabra, tu palabra, y no la mía la que sea expuesta. Señor, quiero suplicarte a ti que me juzgas por todo lo que digo, porque si hay alguien aquí más interesado en la predicación que mis hermanos, ese eres tú. Y estás juzgando y sabiendo si lo que yo voy a decir lo has dicho tú. Te suplico, Señor, que nos confrontes en esta mañana con tu palabra, pero que también puedas asegurar la salvación de aquellas personas que aún no han sido salvas. Añade bendición a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay manera más fácil, hermanos, de explicar a los judíos o de explicarle a alguien un pensamiento o una idea que haciéndolo con algo que la persona conoce, que hacerlo con algo con lo cual nosotros o las personas a las que le estamos explicando algo estén familiarizados, tal y como lo hacía Jesús. Cuando Jesús hacía o decía o hablaba en parábolas, Jesús utilizaba ejemplos de la vida cotidiana para dar o expresar una verdad bíblica, tal y como sucede con la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Los judíos estaban familiarizados con esa picture, como dicen ustedes los americanos, ¿verdad? Como en inglés, usted estaba familiarizado con esa foto. Entonces, para los judíos se les hacía mucho más fácil entender un mensaje si tenían algo o vivían si tenían en su mente una idea de lo que Jesús estaba diciendo. Y eso es lo mismo que ocurre en esta porción de la escritura. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo utiliza, fíjese bien, cuando Pablo estaba hablando a la iglesia en los Gálatas, ya vimos nosotros que estaba tratando de confrontar a los judaizantes y confrontar a aquellos que decían que la salvación, además de Cristo, también se podía conseguir con las obras. Pablo, para refutar esa enseñanza, utiliza una verdad o un ejemplo que todos los judíos conocían. La historia de su patriarca más grande, Abraham, por medio del cual Dios trajo gran bendición a la nación judía, al pueblo que Dios fundó, pero también Dios trajo bendición para todas las demás naciones. Entonces, Pablo utiliza este ejemplo para que fuese más fácil que los hermanos de la iglesia en Galacia entendieran. Y Pablo hace referencia a la promesa que Abraham recibió de parte de Dios en Génesis 12, del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dio esta bendición a Abraham. La promesa de bendecir por medio de él a las naciones, no a la nación, a las naciones. Esta promesa fue dada a Abraham antes incluso de que Dios le dijera a Abraham que la circuncisión sería la señal del pacto en Génesis 17. Mire lo que dice Génesis 17:10. Y yo quiero que me preste atención, hermano, para que no se vaya a confundir. Mire lo que dice Génesis 17:10. Este es mi pacto, que guardaréis, dice Dios, entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. La circuncisión, hermanos, sería la señal para todos aquellos que formaran parte del pueblo de Dios, del pueblo judío. Esta señal también serviría para diferenciar y proteger al pueblo judío de las demás naciones paganas. Y creo que muchos sabemos lo que es la circuncisión. La circuncisión consistía en cortar la parte del prepucio del miembro masculino, que todavía es practicada en muchas partes del mundo. Esta señal era una señal externa, era una marca externa, como lo hacen en nuestros países, que les ponen un sello al ganado, le ponen una marca a cada cosa, el dueño le pone algo. Lo que ha hecho Dios con nosotros cuando nos dio su Espíritu. En Efesios capítulo 1:13 dice que Él nos dio al Espíritu, y el Espíritu es el sello, la garantía, las arras de nuestra salvación. Pero esta señal, fíjese bien, no es el Espíritu Santo, porque esa señal es diferente. Esta señal era una señal externa del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, y como acabamos de ver en Génesis 12, Dios le había dicho a Abraham que él formaría un pueblo grande, un pueblo que estaría compuesto por todas las naciones, un pueblo del cual no tendría una señal, una marca externa en la carne. Por lo tanto, no importa, hermano, si usted es circuncidado o no. El pacto que Dios hizo con Abraham fue hecho mediante la fe en el Hijo, o en su Hijo Jesucristo. Ya no era una señal externa, sino que empezaba a ser una señal interna, una señal en el corazón. Entonces, el argumento que Pablo utiliza en esta porción de la Escritura para confrontar a los judaizantes que enseñaban que necesitabas cumplir la ley y creer en Cristo para salvación, Abraham se pone y le dice: hey, ¿fue Abraham salvo por medio del pacto, por medio de la circuncisión? ¿O fue Abraham salvo por medio del nuevo pacto? Esa es la pregunta. Ese es el argumento de Pablo. ¿Qué me están diciendo ustedes? ¿Por qué están creyéndole a judaizantes? ¿Por qué los judaizantes están predicando de esta manera? Y entonces Pablo les dice: bueno, pensemos, hablemos, discutamos. Abraham, dice Pablo, a Abraham le fue dada la señal del pacto, la circuncisión, la cual diferenciaba, como ya lo dijimos antes, al pueblo de Dios de las naciones paganas gentiles. Mediante este pacto, Dios conocería quienes formarían parte de su pueblo, le dice Pablo a los Gálatas, o a la iglesia en Galacia. Pero Dios, le dice Pablo también, en su inmensa sabiduría, ya había destinado establecer un nuevo pacto que ya no consistiría en las obras de la carne, sino que sería un pacto espiritual por medio de la fe, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Gentiles y judíos hoy necesitan poner su fe en Cristo para alcanzar salvación. Un judío que muere sin Cristo va para el mismo lugar donde va un gentil, aunque Dios ya hizo un solo pueblo, pero eso lo vamos a ver después. Pero el punto es, en este contexto, que ya no hay una circuncisión externa,
que ya no hay un requisito externo que nosotros podamos cumplir para alcanzar la salvación. Por eso es que Pablo le decía, nadie puede ser salvo por medio de la carne, sino solo por medio de la fe. Y aquí viene lo importante. Iglesia en Galacia, de esta manera se salvó Abraham. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesús. Y me gustó la semana anterior que mi hermano Gracián utilizó la porción de la Escritura, los primeros versículos, para confrontar y para repetir las preguntas que Pablo estaba haciéndole a la iglesia en Galacia, cuando le dice, hermanos, ¿ustedes son tan necios? ¿Ustedes creen que han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por el oír con fe, no por las obras de la ley, ni por ningún tipo, de liturgia o de ritual para que nosotros podamos obtener la fe o la salvación. Y Pablo le dice, decía nuestro hermano la semana anterior, y ahí usted lo puede ver en los primeros versículos, ¿cómo es posible que empezaron por el Espíritu y hoy están en la carne? Si usted supiera la cantidad de personas que yo he visto en las iglesias cristianas evangélicas a lo largo de mi larga vida, no tampoco, pero a lo largo de la vida. Hay algunos que están en el Islam ahorita. Hay algunos que estaban en la iglesia evangélica y hoy andan en el Santo Entierro. Y no me estoy burlando. Pero comenzando por el Espíritu, ahora, hermanos, ¿vamos a terminar en la carne? Tantas cosas Cristo padeció, y no se me distraiga, hermano, tantas cosas Cristo padeció, las padeció Cristo en vano, dice Pablo, para que hoy ustedes por medio de sus obras puedan alcanzar algo que Cristo pagó con su propia vida en la cruz. Hermanos, muchos de los creyentes hoy en día, que ya vivimos en la gracia, ¿cuántos vivimos en la gracia? Amén. Pero entonces, ¿por qué queremos regresar a lo que hacíamos antes? Pero ¿por qué creemos que con cumplir, que con servir, que con ofrendar, que con llegar aquí, que con hacer lo otro, que con hacer aquí, y al activismo y esto y esto y esto y lo otro, nosotros podemos alcanzar algún tipo de salvación? Hermanos, es inconcebible pensar que Cristo, el sacrificio de Cristo, que nuestras obras, van a tener más valor que el sacrificio de Cristo. Es inconcebible que nosotros podamos pensar eso. Por eso es que Pablo le recuerda a la iglesia en Galacia, como yo le recuerdo a IBG esta mañana, que a Abraham le fue dada la promesa y la circuncisión, sí es cierto. Pero que Abraham fue salvo solamente y únicamente por medio de la fe. Mire lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué dice? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios. Y Dios lo consideró, ¿cómo dice? ¿Debido a qué? Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Hermanos, la palabra creer o fe, la palabra fe, confianza, creer, es lo mismo. Son palabras sinónimas las tres. Pero la palabra creer o fe en este capítulo aparece 15 times. 15 veces, si no me entiende usted en inglés. Hermanos, 15 veces. Y en estos versículos que estamos estudiando hoy, aparece 5 veces. Y lo que estamos viendo cuando esta palabra, hay una palabra que está constante en algún lugar, es que el autor está siendo enfático. Hermano, te digo que esto es así. Hermano, como somos con nuestros hijos, hijo, hace esto, hijo, hace esto. Somos nosotros claros y enfáticos, que al final desobedecen sin ofender a nadie. Pero el punto es, hermanos, que nosotros somos enfáticos de la misma manera en la que Dios está siendo enfáticos aquí con respecto a la fe para salvación. La palabra fe, hermanos, proviene del griego pistis, que significa convicción, veracidad y confianza en Cristo para salvación. Y como mencionaba hace unos minutos, la circuncisión era la señal del pacto.
Pero este pacto y los demás pactos fueron sustituidos por un nuevo pacto. ¿Sustentado por quién? Por la persona de Cristo, exactamente. Entonces, la circuncisión como señal de pacto quedó obsoleta. Y Dios estableció uno nuevo mediante su Hijo. Juan Calvino decía de la fe esto: la fe no lleva nada la fe no lleva nada nuestro a Dios, sino que la fe recibe lo que Dios nos ofrece espontáneamente. De ahí que la fe, dice Calvino, o decía Calvino, por imperfecta que sea, posee sin embargo una justicia perfecta, porque no considera nada más que la bondad gratuita de Dios. No hay ninguna obra, sino pura bondad, pura gracia, puro amor, pura misericordia. Porque si Dios nos diera lo que de verdad nosotros merecemos, ¿verdad que siempre hay un niño en la casa que siempre está castigado? Ahí en la casa hay dos, pero uno siempre está en problemas. Y Marco. Y si yo le pregunto a Alfredo, igual. Yo le pregunto al hermano Luis, igual. Todos los que tenemos hijos pequeños. Es un problema. Pero es por eso que Dios nos dio su gracia, porque sabía que si nos daba y que si nosotros tratábamos de cumplir la ley, todos nosotros estuviéramos condenados. Hermanos, la fe es la característica principal que Dios no solamente da, pero que Dios requiere de todos aquellos que se han salvado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin fe dice, ¿es qué? Es imposible. Y eso es lo que sucedió tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por eso es que Hebreos 11:8 al 9 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice que hizo Abraham? ¿Qué dice que hizo Abraham? Obedeció. Abraham puso su fe, tuvo fe, creyó, fue justificado, alcanzó justicia, llámelo como usted quiera, pero Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, ¿qué dice? ¿A dónde iba? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, Abraham fue impulsado por ese conocimiento del poder y la fidelidad de aquel que hizo la promesa. Porque el que promete es Dios. Y Dios no es hombre que miente. Dios no es político. Los políticos le van a prometer lo que quieran, lo que usted quiere escuchar. Lo mismo son los falsos maestros. Le predican lo que usted quiere escuchar. Pero Abraham, fíjese bien, hermanos, fíjese bien, Abraham, con ese conocimiento del poder de Dios, del Dios soberano que él conocía, que lo había llamado y que había creado todas las cosas, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Y no hay más cosa más fea que no saber para dónde usted va. Y me pasó con mi esposo en una calle que se metió y no era ahí, ahí era. Le digo, bueno, lo que pasa es que tú estás desconfiado, ahí era, y te hubieras metido. Cuando a Abraham Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Cuando Dios le pidió al hijo de la promesa, ¿qué hizo Abraham? Se lo entregó. Estaba dispuesto a entregárselo. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 4:3 lo siguiente. Porque, ¿qué dice la Escritura? Fíjese bien, eso es una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Por eso es que Pablo les dice, hermanos de la iglesia en Galacia, que no se les olvide que no es por medio de la circuncisión, no es por medio de una obra, sino solamente por la fe que en Cristo, que nosotros podemos ahora ser llamados no solamente hijos de Dios, sino también hijos de Abraham, por la fe que tenemos en Cristo, de la misma manera que Abraham. La circuncisión que Dios ha hecho en nosotros no es externa, es en el corazón. Hermanos, Dios ha hecho una cirugía de corazón abierto y ha tenido que cauterizar y cortar, y algunos todavía tenemos algún pedacito por ahí, pero Dios ha tenido que abrir el corazón con un bisturí y ha tenido, estoy hablando en sentido figurado o metafórico, obviamente. Entonces Dios ha tenido que abrir el corazón con un bisturí y hacer una operación para poder quitar la amargura de mi hermana Anayeli, para quitar el rencor de mi hermano José, para quitar el resentimiento de mi hermano Gracián, la avaricia de mi hermano José, la falta de perdón para con Dios. ¿Por qué digo la falta de perdón? No porque vayamos nosotros a perdonar a Dios, sino que nosotros le hemos fallado a Dios, pero no llegamos a pedir perdón. Y ofendemos a los demás y tampoco pedimos perdón, hermanos. Si ofendemos, pidamos perdón. Entonces, hermanos, Dios nos ha perdonado gracias a que al finalizar la operación nos dio un corazón nuevo. Y si necesitaba un marcapasos, le puso un marcapasos que no funcionan bien, pero le puso algo por lo menos. Pero Dios ha tenido, hermanos, que hacer eso para que nosotros podamos dejar el corazón duro y tener uno blandito y poder creer en Él y poder obedecer. ¡Ay, que cuesta obedecer! No. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es que es duro, el evangelio es duro. Duro es el corazón que tenemos. Dura es la mente que tenemos. ¿Cuántos aquí hemos puesto nuestra fe en Cristo? ¿Está esa fe llevándole a obedecer la palabra de Dios? ¿Está esa fe llevándole a obedecer lo que Dios requiere y comanda y nos manda en su palabra? Fíjese, cuando hablo con el hermano Luis Obando, el hermano está en el Army y ahí todo es por contrato. Si tiene 3 libras de más, 4 libras de más, usted tiene que bajarla. Y aquel día en el grupo familiar él puso un ejemplo muy bueno. Usted puede tener lo que su pensamiento, su idea del presidente del país, pero usted no puede hacer ningún comentario del presidente del país. Y si obedecemos en los trabajos, ¿por qué nos cuesta obedecer tanto en el evangelio? Ay, que el pecado, usted ya sabe. Sí, probablemente sí. Pero le voy a decir algo, hermanos. La muestra genuina o la muestra de una fe genuina son los frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento empiezan con Lucas 9, 22 y 23, que empezamos a negarnos a nosotros mismos y a obedecer el evangelio. Y si no les recuerdo las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada, dice la Escritura, con él. Hermanos, qué bonito es el amor, ¿verdad? Qué bonito es el amor. Y todos nos casamos enamorados una vez. Pero el amor siempre va seguido de una entrega total.
Bueno, ¿me amás o no me amás? Porque decís que me amás, pero no estás dispuesto a. No estás dispuesta a. ¿Y qué quiero decir con eso? Cristo lo amó a usted, pero Cristo obedeció a su Padre. Y si no, váyase ahí a las palabras de Jesús cuando ora en Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga, ¿qué? ¿No es esa obediencia? Si a mi mamá le decían te amo, le decían, pero todos los viernes le pegaban. Y el siguiente viernes ahí estaba el mariachi en mi casa. Yo ni sabía que el tiempo, pero ahí estaba el mariachi, 5, 6, 10 canciones. Hoy hasta me sentaría quizás a escucharla y cantar con ellos ahí y todo, pero ¿verdad que hay algo que no encaja ahí? O yo le puedo decir a mi esposa te amo y viendo para afuera y haciendo cosas afuera. O yo le puedo decir a mi esposo lo mismo. O yo puedo decir que soy creyente, pero no vivo en obediencia al evangelio que Dios y que su palabra nos ha enseñado. Hermanos, si hay áreas en su vida, fíjese bien, si hay áreas en nuestras vidas en las que nosotros no estamos aún obedeciendo al Señor, no salga de esta iglesia hoy sin pedir perdón por ellas y sin dejarlas delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo, Hermanos, no podemos vivir en la fe, decir que somos algo y vivir de una manera que no glorifica al Señor. Hermano, eso es una pregunta que yo me hago todos los días. ¿De verdad yo glorifico al Señor con lo que hago? ¿De verdad yo glorifico al Señor con las cosas que yo hago en mi trabajo, en el hogar, a solas, en el teléfono? ¿De verdad nosotros glorificamos al Señor? No podemos pretender vivir en la fe, hermanos, y vivir todavía con prácticas que minan nuestra fe en Jesucristo. No podemos vivir en la fe sin entregar todo de nosotros. Y eso es el tiempo, los dones, nuestras finanzas y nuestros pecados. Es una entrega total. O todo o nada. Por eso les ponía el ejemplo de cuando nos amamos, cuando nos enamoramos, cuando nos casamos. Hermanos, Dios en su inmensa misericordia, fíjese bien, Dios le dijo a Abraham allá en Génesis 15, yo les voy a dar una señal y por medio de esta señal yo voy a reconocer quiénes son de mi pueblo. Pero también Dios dijo en la promesa de Génesis 12 que iba a bendecir a Abraham y a la nación, pero no solamente a la nación que iba a crear por medio de él, sino que iba a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios en su inmensa misericordia decidió que la salvación por medio de la fe en Cristo fuese extendida a todas las naciones. Mire lo que dice Gálatas 3, 8, 9. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles. ¿Por causa de qué dice? De su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham. ¿Por causa de qué dice? Aquí Pablo usa dos palabras las cuales deberían llamar nuestra atención. La palabra previniendo, del griego prorao, que significa notar a otro previamente, o contemplar a otro previamente, o mantener la vista en algo.
Y creo que nosotros la otra palabra es antemano, que son palabras en cierta manera sinónimas, prevenir, antemano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es el siguiente, hermanos. Muchos de nosotros entendemos esa palabra previsión o prevenir o prever. Y un ejemplo sencillo es que yo sé que muchos de nosotros aquí vivimos para dos cosas, para trabajar y para ahorrar. ¿Y por qué ahorra usted? Es que uno no sabe. Usted está previamente de antemano guardando dinerito para el futuro, para afrontar cualquier enfermedad en la vejez, para la educación en algunos casos de sus hijos. Y así podríamos seguir dando muchos ejemplos. Pero nosotros prevenimos, es decir, vamos siendo previsores y vamos guardando de antemano y vamos preparándonos de antemano. Entonces Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, luego de dejarle un poco clara esa idea, Pablo le dice a la iglesia que Dios había previamente preparado y decidido que esa promesa de Abraham, de las buenas nuevas, no solamente fuera para los judíos, sino que el plan de redención iba a ser extendido a todas las naciones, a todas las criaturas, a todas las personas sobre la faz de la tierra. Es por eso que en Apocalipsis 7 nosotros vemos la ilustración que Juan nos da, donde hay personas de toda lengua, de toda nación, delante del trono, alabando y glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de esta promesa en cierta manera. Es por eso que la iglesia debe predicar el evangelio, porque las buenas nuevas de salvación deben ser conocidas y proclamadas. Hermanos, ¿con cuántas personas usted compartió el evangelio esta semana? A conciencia. A conciencia, hermanos. ¿Con cuántas personas usted compartió el evangelio esta semana? Es importante hacerlo. Y la iglesia es la responsable y la encargada de predicar. El resultado es del Señor, pero la responsabilidad de predicar es de la iglesia. Hermanos, entonces, así como Dios ha decidido salvar a unos de esos que nosotros vamos a predicarles, que están afuera de este local y que no conocen al Señor, Él ya había también pensado en cada uno de nosotros, en enviar a alguien a nuestra vida para que nos predicara el evangelio, y gracias a ello nosotros pudiésemos hoy estar en este lugar. Hermanos, no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que usted y yo estemos en esta mañana. No es por el horóscopo. El día estará nublado. Y este es un día para que aquel amor regrese. Hermanos, Dios dentro de su soberanía y dentro de su omnisciencia decidió llamarlo a usted para salvación, para que usted fuese parte de este pueblo, no que por medio de una señal externa, sino por medio de una circuncisión en el corazón. Hermanos, nuestra salvación debería de hacernos vivir en continuo agradecimiento, porque Cristo, sabiendo lo que nosotros éramos, soportó nuestros pecados y nuestro rechazo constante. Juan dice que los hombres amaron más que la luz o las tinieblas. Es un rechazo constante al mensaje, al mensajero, a todo lo que tiene que ver con el Señor. Sin embargo, Cristo perdonó todos esos rechazos y perdonó nuestras acechanzas. Y esta, hermanos, es la mayor bendición que hemos recibido de Él. Por eso es que Pablo dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra bendecir o bendita proviene del griego eulogeo. Eulogeo, que quiere decir hablar bien de, agradecer, invocar una bendición sobre o prosperar. Y muchas iglesias utilizan esta porción de la escritura, así como otros pasajes como Génesis 12, como Génesis 15, de una manera incorrecta. ¿Y por qué digo que de una manera incorrecta? Porque sacan los versículos del contexto para agarrar pretexto y enseñar que Dios está hablando y diciéndole a Abraham
que la bendición que le daría era solamente una prosperidad o una bendición terrenal y material y momentánea. Usualmente nosotros pensamos también así. Cuando nosotros vemos la palabra bendición en algo, bendeciré a los que te bendigan, no, hay que bendecir a Israel. Y empieza usted, ¿verdad? Y ese es otro punto que lo podemos decidir, lo podemos hablar otro día si usted quiere. Y no, y que la bendición, y la bendición, y la bendición, y la bendición. Y nosotros muchas veces cometemos el error de pensar así. Que Dios en la Escritura está hablando solamente de cosas materiales. Ahora bien, Dios le provee a todos de lo que necesita, ¿sí o no? ¿O habrá alguien que no tiene que comer? ¿Habrá alguien que, bueno, yo los veo bien vestiditos a todos? Y no hablo de marca, hablo de ropa. Por lo que veo, durmieron bien porque estaban cantando con todos sus pulmones hoy. Dios provee materialmente a sus hijos. Pero ¿de qué bendición está hablando en esta porción de la Escritura entonces? ¿De qué bendición está hablando esta porción de la Escritura? De la bendición de la salvación, exactamente, de la bendición de la salvación. Mire lo que dice el versículo 8. Perdón, el versículo 9. Así que en la Nueva Traducción Viviente, si lo tiene Jason, ahí estamos. Así que todos los que ponen su fe en, ¿qué dice? En Cristo, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Y cuál es la bendición que recibió Abraham? Ahí dice la buena noticia. Abraham recibió el evangelio, Cristo mismo. Abraham recibió la promesa de Dios de salvación. El pastor John MacArthur decía respecto a la palabra bendecir, y me gustó cómo lo dice él, porque él decía que ser bendecido significa ser el recipiente, piensa en un recipiente, de todo lo que Dios en su amor, gracia y misericordia concede a los que estamos en la fe. El perdón, la justificación, la adopción, la glorificación postrera. Hermanos, Cristo es todo lo que necesitamos. Lo podemos tener incluso todo en este mundo. O no podemos tener nada. Podemos vivir en tribulaciones constantes. ¿Cuántos vivimos en tribulaciones constantes? Todos. Y el que no, pues que me diga cómo hacer. Podemos vivir con sentimientos de culpa por un aborto que quizás hicimos o cometimos. Porque fuimos infieles en el hogar. Porque por mi culpa perdimos mucho dinero, por decir algo. Y traje un problema financiero a mi hogar. Porque tomé una decisión que se ha llevado a toda mi familia. Podemos experimentar eso y cualquier tipo de sufrimiento, hermanos, pero Cristo ya nos perdonó por eso. Ya perdonó cada error, cada pecado. Pero si usted está aquí todavía y no se siente perdonado, porque la culpa está constantemente en nuestra mente. Lo que no nos permite sentirnos perdonados por Cristo es la culpa constante que está en nuestra mente. Hermano, esa culpa se va a ir en el momento que usted se arrodille en su casa a solas y le pida perdón al Señor de corazón. En ese momento la culpa se va y la gracia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, de lo cual habla la Escritura, viene a nuestra vida. Y entonces, como dijo nuestro hermano Gracián en 2 Corintios 5:17 la semana anterior, todas las cosas son hechas nuevas. O serán hechas nuevas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque debemos confiar en que Cristo nos ha perdonado. Lo único que puede salvar al creyente es la fe en el unigénito Hijo de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Porque todos los que dependen
de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, ¿qué cosa? Por la fe vivirá. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición, los que confían en la ley. Porque las escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Los judaizantes falsamente enseñaban que se podía creer en Cristo y practicar o cumplir con las obras de la ley para hacer un mix. Como les dije hace unos días de mi amigo que puso 15 discípulos y solo eran 12. ¿Se acuerdan? Y el maestro le preguntó que por qué. Bueno, mejor que sobren y no que falten, le dijo. Y así hacemos nosotros ese mix con la fe. Y cuando usted agarra un poquito de aquí, y agarra otro poquito de aquí, y agarra otro poquito de aquí, usted está creyendo una ensalada de cosas que al final no sabe ni qué es bíblico ni qué no es bíblico. Es por eso que esto es importante, hermanos, porque Pablo aquí está diciendo que no se puede depender de la ley para ser justificados. Todo aquel que piense que por medio de las obras puede alcanzar salvación es una persona maldita. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. No se enoje conmigo, hable con el Señor. Pablo usa aquí una palabra que significa execrable. La palabra execrable es infame, abominable, detestable. Hermano, cuando usted se va a las palabras griegas o a buscar en la etimología, la raíz de la palabra, ustedes se sorprenderían de cómo Dios, cómo la Escritura nos habla. Es que Dios es amor. No, Dios sí, Dios es amor. Pero Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero la ira de Dios es una manifestación de su amor. Entonces Pablo está diciendo aquí detestable. Dejemos la palabra maldita que está, maldito, que está bonita, ¿verdad? Todavía así, no tan ofensiva. Pablo le está diciendo a los que piensan de esta manera, que pueden tener una ensalada de pensamientos, una ensalada de obras para creer que pueden ser salvos, que son personas detestables. Detestable es todo aquel que cree que por algún tipo de mérito humano puede alcanzar la salvación, que es solamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Esta actitud detestable para Dios proviene de un lugar. Proviene de un pecado que muchos de nosotros practicamos, que muchos de nosotros tenemos, y en algunos es hasta falso. Y ya voy a decir a qué me refiero con falso. Pero el pecado que Pablo está confrontando aquí es el orgullo y la soberbia. Dice la Biblia, ¿por qué había orgullo? Porque ellos creían que por cumplir algo con sus propios méritos podían alcanzar algo que solo era por gracia. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos ¿a quién? Al altivo, y de cerca al humilde. Hermanos, ¿sabe por qué Dios mira de lejos al altivo? ¿Sabe por qué Dios juzga y por qué Dios castiga este pecado? Porque una persona orgullosa cree que no necesita de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios.
depende de sí misma, según ella o según él. Una persona orgullosa, hermanos, piensa que todo lo que tiene lo ha logrado por sus propios medios y capacidades, como lo hizo Nabucodonosor. Este vasto imperio que yo he creado. Y después terminó con su zoantropia, comiendo con las bestias en la calle. Una persona orgullosa es aquella que no acepta consejo. Una persona orgullosa es aquella que cree que solo él puede hacer bien las cosas y que los demás no pueden hacerlas o las hacen mal porque no es como yo las hago. Y eso hablábamos el día viernes en el grupo familiar. Hermanos, los que no pueden asistir al grupo familiar, usted no sabe la bendición que se está perdiendo los viernes. Y entiendo que por trabajo y muchos motivos. Pero el punto es que una persona, porque de este tema estuvimos hablando el día viernes. Entonces, una persona orgullosa, hermanos, es aquella que sabe que su matrimonio necesita ayuda, pero no lo reconoce, no busca ayuda y por ende no deja que nadie le aconseje ni le guíe. Una persona orgullosa es aquella que está criando mal a sus hijos y no acepta que nadie le ayude ni le aconseje, aún sabiendo que sus hijos necesitan una corrección. Una persona orgullosa, hermanos, o un hijo orgulloso, es aquel hijo que no acepta el consejo del padre, ni de su madre. Cree que él lo sabe todo, toma sus propias decisiones según él, buenas y correctas, y las mejores decisiones de su vida. Y se les olvida a los jóvenes que los padres también fuimos jóvenes. Y se les olvida a los jóvenes la instrucción que la Biblia les hace a ellos mismos cuando dice en Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea, ¿qué dice? Joven, usted va para viejito también. Usted mañana hablando así después. En serio, hermanos. Nosotros pensamos. Celebramos los cumpleaños. Contentos cuando cumplimos, hermano. Si usted supiera en realidad lo que está haciendo. Ay, ¿cuántos cumple? 40, hermanos. Está bien, todos celebramos nuestros cumpleaños. Yo también lo celebro. No está mal porque lo hacemos, todos. Y está bien. Pero como parte del pecado original, todos estamos muriendo. Hermanos, es una verdad. Y eso lo digo para que los jóvenes no lo olviden. Jóvenes, no olviden que sus padres ya vivieron lo que ustedes no han vivido. Jóvenes, no olviden que sus padres quieren que a ustedes les vaya bien. Jóvenes, no olviden que que ni Dios ni sus padres desean el mal para ustedes. Después de Dios, la única persona que va a estar con ustedes en la buena y en la mala son sus papás. Sus amigos. Por aquí es más fácil. ¿Y quiénes quedan? La mamá. Yo tuve muchas oportunidades de visitar la cárcel en mi país. No a quedarme, sino a visitar. Iba a visitar, a predicar, a llevar cosas. Y me percaté de algo. Las mujeres que llegaban a ver a los hombres, la mayoría eran sus mamás. Y cuando usted entraba y hablaba con los hombres, no, mi esposa me dejó hace 5 meses, hace 4 meses. ¿Y cuántos años da? No, pues 20. Imagínese una esposa que espere 20 años. Es porque de verdad lo ama. Y sí existen, hermanos. Sí, claro que existen. Pero siempre estaban la mamá y ni el papá a veces. La mamá era la única que estaba con la comida, la señora. En medio de esa gran línea, esperando que le tocara el turno y la revisaran todas. Porque le abren la comida y le revisan la comida. Imagínense los países de nosotros, peor todavía. Pero el punto es, joven, que no se le olvide que sus padres les aman y por eso los corrigen. Una persona orgullosa es aquella que sabe que tiene problemas. El problema no es que no sepa.
El orgullo es que usted sabe que tiene el problema, pero no lo acepta. Ese es el problema. Y todos hemos lidiado con ese pecado. Y empezando por aquí, por estatura y por lo que usted quiera. Una persona orgullosa, hermanos, es aquella que no acepta consejos de nadie, ni de sus jefes, ni de sus compañeros de trabajo, y si usted tiene empleados, ni de sus empleados, mucho menos de algún hermano de la iglesia. Aquí hay hermanos que tienen más experiencia de vida que yo. Hay hermanos que han vivido más que yo. ¿Y usted cree que ellos no pueden darle un buen consejo a uno? Claro que sí. Aquí hay hermanos que tienen nietos. Aquí hay hermanos que tienen sus hijos casados. Empezando por aquí, mirando por aquí. ¿Usted cree que ellos no pueden darle un consejo a aquellos que no estamos en esa etapa de la vida? Claro que sí. Pero el problema es, con mis hijos no se meta. A mis hijos los crío yo. Bueno. Hermanos, todos estos comportamientos al único lugar donde lleva a la persona es a la destrucción física y a la destrucción espiritual. Es por eso que por medio del Evangelio Dios ha tenido que humillar nuestros corazones para hacernos entender que sin Él nada podemos hacer y que sin Él seguimos muertos. Dios nos ha hecho entender por medio del Evangelio que solo Él es la vida. Mire lo que dice el versículo 11 de Gálatas. Mire, dice, queda claro entonces. ¿Lo tiene en la Nueva Traducción Viviente, hermano, en el anterior slide? Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de, ¿qué dice? De cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Debemos dejar de confiar en nuestros esfuerzos y confiar solo en Jesús. Solamente en Cristo nosotros tenemos vida verdadera. ¿Qué es la vida para nosotros? Por eso cuando ustedes, cuando a muchos hermanos bueno, a todos, les dije yo una vez aquí, hermanos, si venimos a esta iglesia, pensemos de una manera diferente a lo que aprendimos antes. Y aprendamos lo que la Escritura enseña. Y mire lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque es la Escritura la que da vida. Es la Escritura la que... Yo venía con muchos pensamientos, hermanos, erróneos del Evangelio. Pero Dios por medio de la Escritura me dio vida. ¿Y qué es la vida para usted? Para muchos de nosotros la vida es tener una tarjeta de crédito y que me dejen ahí por el mall. Para muchos la buena vida es tener una tarjeta de crédito y estar enfrente de la computadora viendo Amazon. ¿Qué es la vida para usted? Para muchos la buena vida es ir de vacaciones. Para muchos la buena vida es tener un buen vehículo, comernos un buen plato de comida. La buena vida es tener una buena casa o no enfermarnos. Gloria a Dios. Pero eso no es una buena vida. Porque usted se va a morir. Y yo me voy a morir y nada podemos llevarnos. Todo lo que tenemos y lo que podemos alcanzar es algo temporal, no es eterno y todo se va a acabar un día. Hermanos, si usted ha puesto su mirada en alguna otra cosa que no sea Cristo para tener o pensando que eso es vida, yo le recuerdo esta mañana que solamente por medio de Cristo nosotros podemos tener una vida, no por un momento, una vida por los siglos de los siglos, disfrutando de esa fe que obtuvimos un día que pusimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Rey. Hermanos, este es el día, esta es la mañana, esta es la hora en que si alguno de nosotros cree que tener vida es cualquier otra cosa y no Cristo, este es el momento en cambiar esa
manera de pensar y salir de este lugar creyendo en que hoy tenemos vida, no por las cosas que podamos hacer, sino porque Cristo ya lo hizo todo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y gracias a eso usted y yo somos hermanos y somos un cuerpo y somos una familia y somos hijos coherederos juntamente con Cristo, y un día estaremos allí delante de Él disfrutando de esa vida que Cristo nos dio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Gloria sea dada al Señor. Vamos a ponernos en pie. Y mientras los hermanos de la alabanza pasan, quiero que podamos no solamente adorar, sino orar y decirle al Señor que queremos creerle a Él, que queremos creer solamente en Él, que queremos confiar solamente en Él. Señor, gracias te damos por el inmenso privilegio que nos das de poder creer en ti. Por el inmenso privilegio, Señor, que nos das de poner nuestra fe en ti, Señor. De poderte llamar Padre, de podernos llamar tus hijos, de poder tener la bendición de que no hay nación sobre la faz de la tierra que no pueda venir al Padre sino por medio de Cristo. Oh Señor, cuán agradecidos estamos por tu salvación. Enséñanos a imitar la obediencia de Cristo. Y es cierto que luchamos con nuestras pasiones, y es cierto que luchamos con nuestros pecados, y es cierto que luchamos con nuestros deseos, y es cierto que luchamos con nosotros mismos. Pero ayúdame, ayúdanos a poder creer de verdad en ti. Oh Señor, te pido por los jóvenes, que pueda tu evangelio convencerlos, porque ninguno de nosotros lo puede hacer. Ninguno de nosotros como padres, como iglesia, como líderes, como jóvenes, como hermanos que les enseñamos, nadie puede transformar el corazón de nadie sino solamente el evangelio y el poder soberano del mismo. Señor, ayúdanos a poder ser liberados de la culpa. Y si alguno de nosotros está luchando con alguna culpa como consecuencia de su pecado, que esta mañana, Señor, de verdad nuestra culpa podamos entregársela a Cristo y podamos de verdad descansar y podamos de verdad experimentar, Señor, ese gozo, esa salvación, ese perdón. Así como cuando arreglamos una situación con la esposa, con nuestros hijos, que sentimos el corazón lleno de paz, una paz mayor tendremos cuando de verdad le pidamos al Señor que nos transforme y que nos perdone. Hermano, Dios le ama. Dios le ama a pesar de nuestras dudas, quizás de la queja o de las cosas que hemos hecho o cometido contra Él. Dios le ama. Dios le ama. Asegure su fe esta mañana y crea en Cristo para salvación. Mientras tanto decimos: Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Para
para siempre. Quiero amarle y amarle solo a. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Ayúdanos a vivir vidas diarias rendidas ante ti. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que le des consuelo a nuestros corazones, que restaures nuestros corazones. Y no te lo decimos de una manera obligatoria, sino te rogamos que consueles nuestro corazón y restaure nuestros corazones. Llévanos a la fe en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos. Y quiero que los hermanos que están sirviendo en el Serap vengan 5 minutitos aquí porque quiero informar.